¿Existe manipulación de la historia en los libros de texto? Este será el tema que trataremos este miércoles en La Pinza, la tertulia de la radio. Junto a nuestros contertulios habituales nos acompañarán Laureano Buendía, licenciado en Historia, y Pablo Javier Cabrera, profesor de Geografía e Historia en el Instituto Luis Manzanares. No lo olvide, este miércoles a las 7 de la tarde nos escuchamos en La Pinza, la tertulia de la radio. Presenta y dirige Isidoro Jesús Martínez López. Hola, muy buenas tardes, les habla Isidoro Jesús Martínez, son casi las 7:05 de la tarde y vamos a dar comienzo a una nueva emisión del programa semanal La Pinza. Bueno, pues esta es la música introductoria de esta tarde, la verdad es que no tenía ni idea, no sabía qué elegir y al final se me ha venido a la cabeza esta primavera de las 4 estaciones de Vivaldi como señal de esperanza ante el interrogante con el que hoy comenzamos el programa, y es de si existe manipulación en los libros de texto, que ya adelanto, es una interrogante, no es una afirmación. Para hablar de este tema, que yo creo que va a ser muy, muy interesante, contamos con la presencia de dos expertos, dos especialistas, dos profesionales en la materia. Por un lado, Laureano Buendía, que es licenciado en Historia, en la actualidad es profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Juan Sebastián Elcano de Cartagena, en servicios a la comunidad, Departamento de Orientación. Es más cosas, pero luego lo iremos diciendo sobre la marcha. Muy buenas tardes, Laureano. Buenas tardes, Isidoro, y buenas tardes a nuestros escuchantes. No pongan más títulos. Si ¿No? os decís Laureano... Hay bastante. Laureano bastante. de Balsique. Punto. Y que ha sido concejal del Ayuntamiento de Torre Pacheco Eso también. forma parte del currículum vitae que tiene uno a lo largo de su vida y que, oye, es una etapa que yo creo que todo el mundo, si tiene la oportunidad, debe llevarlo a cabo. Muy bien, y nuestro otro contertulio es Pablo Javier Cabrera Castro, que es también licenciado en Geografía e Historia y profesor de estas materias en el Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Manzanares de Torre Pacheco. Laureano de Balsica, si tú eres de la Puebla. Bueno, yo vivo en Santiago de la Ribera. Vive en Santiago de la Ribera. Pero bueno, yo estudié aquí en el Luis Manzanares y llevo 8 años de profesor en el centro. Muy bien, pues muy buenas tardes, Pablo Javier. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar del tema y nuestros contertulios habituales, los hermanos Galindo, Jesús y Miguel, con la no asistencia esta tarde, por razones justificadas, de nuestro poeta Alejandro Aparicio. Bueno, pues vamos a empezar y si os parece, yo decía que la música introductoria de Vivaldi, de este veneciano del barroco, de la música barroca, era con la esperanza de que realmente saquemos a flote que no es cierto que se manipule la historia y si es verdad, pues lo pongamos descarnadamente encima de la mesa. Entonces yo quisiera por uno de los dos, puede ser Laureano, por ejemplo, preguntarle, sin más, si realmente existe manipulación de la historia en los libros de texto. Tampoco hubiera venido mal poner a Wagner y una cabalgata aquí de las Valquirias, porque a veces la historia, siendo una materia a veces muy denostada porque no es exacta la ciencia, es muy querida y trabajada por mucha gente. Severo Ochoa también hizo libros de historia y es un médico. El hombre trabajó con gran afición y gusto esa materia, manipulada o no. La historia es una ciencia que trabaja sobre hechos tangibles, objetivos, pero que es realizada por personas, hombres y mujeres, que imprimen su carácter subjetivo. Todo depende de la honestidad, de la carga de veracidad, de lo que uno analiza y de lo que uno expone, es lo que determina al final si la ciencia de la que estamos hablando está siendo manipulada o no, o ha sido manipulada o no. Yo creo que se ha luchado mucho, sobre todo a lo largo del siglo XX, desde los años 30 para acá. Recordamos la revista francesa Annales, en este sentido, que pasó de un uso, y en este caso, quien conoce un poco la historia, de un uso nacionalista de la historia del siglo XIX, y pongo el ejemplo alemán, pongo el ejemplo
italiano, pero también podemos poner el ejemplo francés, podemos poner el ejemplo decimonónico de España en ese sentido. Cómo utilizan la historia para argumentar el por qué son un país, por qué existen como país y por qué ese país tiene la forma y la conformación lingüística, cultural que tiene. Como digo, a partir de los años 30 se trata de buscar un enfoque más global y más humano, más vinculado a la vivencia humana, y en ese sentido habla no solo de la historia como hechos propiamente dichos, sino todo lo que rodea al hecho y al ser humano que ha hecho esos hechos, es decir, la economía, la cultura, la tradición, la sociología también se empieza a introducir. En ese sentido, cuando uno analiza los hechos históricos desde una perspectiva global y fiel a lo que ha sucedido, dejando, aunque eso es muchas veces difícil o imposible, dejando al margen su predilección o su tendencia hacia si el hecho está mejor o peor, si las consecuencias del hecho le agradan más o le agradan menos, entonces sí podemos decir que es una historia más pura, más veraz en este sentido. Vamos a dejarlo ahí, si te parece, Laureano, y cerramos una ronda primera con todos los contertulios. Pablo, una pregunta muy directa que a lo mejor puede ser comprometida, pero bien, nos puede servir. La historia que se enseña en los centros, ¿es la versión, por ejemplo, que tú tienes como profesor de la historia o la historia que aparece en los textos? Acércate, por favor, si no te importa. Sí. Bueno, comprometida no es. También, a ver, partiendo de que el alumno, digamos que nosotros entendemos que tiene que aprender una serie de conceptos que no son exactamente los que nosotros conocemos, porque nosotros, como profesores de historia, tenemos una amplitud mayor, ¿no? Entonces, lo que nos interesa sobre todo es que lo que ellos aprendan, lo aprendan bien o con cierta cercanía, ¿no? Entonces, yo creo que más que los textos en sí, y esto yo introduzco aquí algo nuevo, el profesor es el que determina la valoración que se le da a esos textos. Quiero decir, que el texto es algo importante, ¿no? El libro de texto es algo importante. Un apoyo. Pero no hay que olvidar que es una herramienta y que la principal es el profesor, que es el que utiliza esa herramienta, igual que otra, para enseñar a esa persona que, bueno, que supuestamente también tiene también tiene, digamos, su propia ideología, su propio pensamiento, tiene otras fuentes de información, etcétera, etcétera. Hoy en día, además, yo lo pensaba también antes de venir, que con la gran cantidad de fuentes de información que hay, el libro de texto se convierte en eso, en una herramienta más, y depende de nosotros, sobre todo los profesores, cómo se trabaja con esa herramienta, ¿no? Entonces yo no sé si te introduzco un tema diferente. No, al contrario, responde a la pregunta. Y vamos a seguir. Miguel, ¿qué traes preparado para decirnos esta tarde a modo introductorio? Bueno, traigo muchos ejemplos, ¿no? Pero vamos, no deja de ser muy folclórico eso, ¿no? A modo introductorio, yo creo que la obra de referencia de las falsedades dentro de la historia de España, ¿no? Lo que pasa es que creo que está agotada y reagotada. No sé si lo habrán vuelto. Es la de Julio Caro Baroja. Julio Caro Baroja ha hecho, pues desde los famosos cronicones, acá, que él dice que son falsos cronicones y lo explica el por qué y cómo y de qué forma se... es un hombre muy laborioso, pues claro, acá la verdad es que la obra de Julio Caro Baroja es muy seria y muy bien informada, muy bien informada por lo menos, formada no sé, informada mucho. Y yo creo que es la obra de referencia. Luego tenemos también a Antonio Gala. Antonio Gala, pues sabiendo su estilo, su forma y su manera de expresarse, dice que la historia de España es una gran mentira. Así lo declara Vox et Populi en los medios. Y ha escrito un libro que se llama... Pues empieza usted bien, don Miguel. Ha escrito un libro que se llama El pedestal de las estatuas, donde, bueno, pues da su explicación. Vamos a ver, yo creo que aparte de que los escribidores de la historia, pues como has dicho tú, ¿no? Lógicamente la escriban como más les gusta, que es poco más o menos como lo has dicho, aplicándolo un poco a su... al fin y al cabo el que escribe es el que...
Aparte de eso, yo creo que también, y eso tenemos que reconocerlo, y eso puede ser de formación, pero de la historia, yo creo que también tenemos que reconocer que la historia de España ha sido manipulada, o por lo menos se ha intentado manipularla. Porque los regímenes políticos han intentado manipular la historia de España al revés y al derecho. O sea, esas cosas también tenemos que reconocerlas. Bueno, Miguel lo dice claro, no se anda con ambajes, ya lo conocemos. Jesús, Bien. terminamos contigo. Bien, vamos a ver, yo me voy a ceñir a hacer un análisis de lo que es el título del programa. Es decir, ¿existe manipulación? Y quiero hablar de la manipulación. Evidentemente, lo que he escuchado aquí ahora mismo en las distintas intervenciones de nuestros compañeros contertulios esta tarde, bueno, pues se demuestra y es obvio que la historia, salvo temas muy concretos, muy precisos, es interpretable en ciertos momentos, sobre todo con matizaciones. Eso no hay quien lo evite. ¿Por qué? Pues porque es la debilidad del ser humano muchas veces el querer imponer un poco de su idea, de su filosofía en determinados textos, cuando estos deberían ser totalmente neutros. Quiero recordar un informe hace un año, año y medio, que se publicó, en el que hablaba un profesor, que era el autor de este informe, y decía: un libro ideológicamente neutral en una autonomía y a la vez ese mismo texto con una gran carga ideológica y partidista en otra. Es decir, se puede escribir la historia de muchas maneras. Lo que yo considero manipulación, y eso no lo considero manipulación, eso lo considero como que se le está dando un sesgo, se le está dando, digamos, un enfoque quizá excesivamente ideologizado, pero lo admito perfectamente. Lo que no admito son las falsedades. Ahí sí existe la manipulación. Y, por desgracia, en los últimos años estamos asistiendo, por mor de la ideologización de los gobiernos autonómicos y sobre todo de determinado tipo de actitudes nacionalistas, en vulnerar y manipular realmente la historia para conseguir otros fines. Y ahí es donde realmente creo que deberíamos hacer un hincapié, porque por desgracia se ha demostrado, por desgracia, recientemente, luego podremos entrar, está el caso de Aragón, del profesorado de Aragón, que se ha puesto en pie y ha protestado en contra de una serie de libros de texto, algunos de la editorial Santillana, por supuesto, ¿no?, en donde se dicen barbaridades, porque son barbaridades, porque es algo que una cosa es tergiversar algo, el tema, y tratar de endulzarlo, dulcificarlo o ponerlo de color crema, y otra cosa es decir todo lo contrario, distinto de lo que realmente es la historia. Y ahí es donde realmente yo veo un peligro para las futuras generaciones. Pero que sepamos que de los 40 años de dictadura franquista se intentó, yo no digo que se manipuló, pero se intentó manipular al revés y al derecho, pero vamos a saco. Jesús ha introducido. Y yo no defiendo eso. No, eres objetivo en la transmisión del hecho. Quiero decir que no es nuevo. Pero que aquí se han dicho dos términos, o sea, el resumen es demasiado escueto, pero yo me quedo con dos conceptos. Una palabra clave, que es nacionalismo, y la palabra ideologización, incluyendo tergiversación. En este caso, el nacionalismo, claro, cuando hablamos de historia, siempre tendemos a hablar de la historia en la parte más cercana del tiempo, porque es donde más sensibilizamos estamos en ello. La perspectiva de nosotros del siglo XVI parece que no nos afecta tanto directamente, pero ahora pondré un ejemplo al hilo de lo que decía Miguel, de los 40 años en los cuales se recupera
una tendencia decimonónica en el empleo de la historia, cuando en Europa, y pongo el ejemplo francés, pongo el ejemplo alemán, o pongo el ejemplo inglés, se ha hecho una revisión de cómo se debe enseñar la historia. Hay que pasar desde una perspectiva de hecho y triunfalismo a una perspectiva global del hecho histórico. Sea más favorable o sea menos favorable, hayamos ganado en San Quintín o hayamos perdido en Rocroi. No sé si me explico. Sí. En este caso, esos 40 años recuperan ese término nacionalismo. En este caso, estoy hablando de nacionalismo español, pero es que no es obvio. El otro nacionalismo que nos indicaba Jesús en sus palabras, que es el nacionalismo exacerbado, llevado en algunos aspectos al extremo, en el cual se puede tergiversar la realidad objetiva de los hechos en función de la oportunidad de quien está gobernando. En este caso me refería a esa recuperación del siglo XVI en esos 40 años de dictadura, porque era el periodo que nos viene bien para hablar del triunfalismo histórico del Imperio español. Imperio que existió, que triunfó en unos momentos, pero se obvió en los otros momentos en los cuales no triunfábamos. Y la gestión de ese imperio, digamos, se manifestó, no voy a decir manipuló, pero se manifestó como que España tuvo una época de grandeza y que queremos recuperarla. Eso es una manipulación pura y dura de la historia. Y en relación al concepto regional, en este caso, el uso de la historia. Yo hablaba antes de que es imposible separar el hecho subjetivo del tratamiento y el análisis del hecho objetivo. Es imposible. Otra cosa es la lealtad que uno tiene al oficio, y en este caso los docentes, la mayoría sí tienen lealtad a su oficio, pero ocurre una cosa, el docente está sujeto a una norma superior y a una institución superior, que es el gobierno nacional primero, que es el que elabora la ley, y segundo, el gobierno regional al que se debe, que es el que hace la segunda elaboración autóctona o adaptada o menos adaptada de la ley. Por tanto, entramos en un problema para el propio docente, que es que no puede saltarse la ley, aunque no le guste, aunque no esté de acuerdo con lo que se transmite en esa norma. Estamos sujetos y obligados a cumplirla. Ahora, ese es el planteamiento que deberíamos hacer desde la historia, para que no sea manipulada y para que sea realmente una ciencia que ayude a la gente. Es decir, la historia queremos que la historia sea una transmisión pura y dura de hechos a través de la cual pueda yo moldearlos y provocar en determinados territorios del Estado situaciones muy duras como las que estamos viviendo, o a nivel nacional generar el otro contrasentido desde la perspectiva nacional de país, o quiero generar ciudadanos, quiero construir ciudadanos, aunque sean ciudadanos que luego no estén de acuerdo totalmente con lo que yo legisle. Quiero que el docente, y con esto termino, quiero que el docente tenga libertad de cátedra dentro de los parámetros legales, pero con libertad de cátedra, o quiero construir personas autómatas, profesionales autónomos que construyan alumnos autómatas. Pues en base... Yo sé que, perdona, que Pablo quería hablar, pero solo por, y es una frase que quiero decir, nada más por complementar lo que Laureano estaba comentando, y lo difícil y sobre todo lo peligroso de esa aseveración que has hecho, queda corroborada plenamente por unas declaraciones que hace unos 6 meses aproximadamente hizo el presidente del gremio de editores de libros de texto de toda España. Es un presidente que engloba a todas las grandes editoriales y que denunció en el Congreso de los Diputados presiones políticas por parte de las comunidades autónomas de todo tipo, aquí no hay ideologías buenas ni malas, a la hora de ajustar los contenidos de los manuales en la parte autonómica de los currículos. Es decir, empieza por haber un adoctrinamiento desde donde ha dicho Laureano hacia los que tienen que elaborar esos contenidos en los libros, que al final os llega a vosotros, profesores, que le tenéis que dar a los niños con ese material. Lo tenéis crudo, Pablo. Bueno, Pablo, la verdad que yo amo mi profesión, con lo cual no lo considero crudo, quiero decir. Y como yo soy agente, yo soy capaz de seleccionar los materiales que creo que son oportunos, ¿no?
Entonces, en eso también no podemos quitarnos de en medio. Y entonces tenemos que decir, oye, pues si esto no me gusta, nosotros antes, cada año, pues miramos. Tenemos una editorial, tenemos otra, o trabajamos por apuntes, o trabajamos de otra manera. Luego, además, nosotros eso lo podemos complementar. Y luego también está la confianza en el alumnado. Quiero decir, de lo que decía Laureano, yo más importante muchas veces que el qué es el cómo. Quiero decir, la historia realmente es una construcción, ¿no?, que nosotros tenemos, ¿no? Y el pasado muchas veces es como un gran mercado en el cual todo el mundo puede coger lo que quiera. Yo quiero justificar el nacionalismo catalán, pues tengo mercado, cojo unas partes, silencio otras, y así es como yo construyo, ¿no?, la historia. O deconstruyo. O deconstruyo. Pero si nosotros queremos enseñar, lo mejor, desde mi punto de vista, es dejar en el alumno la posibilidad de que él tenga esa mente abierta para sacar su construcción, evidentemente. Nosotros somos su guía, ¿vale? Pero no podemos quitarnos de en medio, ¿no?, por así decirlo. Yo sé que es importante el libro de texto, pero el libro de texto es, y lo vuelvo a insistir, esa herramienta en manos del profesor, ¿no? Vamos a ver, ¿se puede enseñar la historia sin libro de texto? Mejor. Hay otra Pues, herramienta. Mejor. Claro, el sistema, claro, es verdad que el sistema El cine actual, ayuda mucho, el cine ayuda mucho en este aspecto. Es verdad que con los exámenes, pero es verdad que yo, por ejemplo, lo que veo es que nosotros, para aprender historia, se puede hacer desde muchas vías. Literatura histórica, quiero decir, no es solamente el libro de texto lo único que nos enseña, ¿no? Incluso a través de la plástica, Pablo. Por Por ejemplo, ejemplo, a través de la la plástica. cuneiforme, la escritura cuneiforme, hacer una práctica para que los críos Vamos a ver. sientan Decía- en su decía- Vamos piel. a ver, lo digo más claramente. En la universidad, los que hemos tenido la suerte de ir a la universidad, sabemos que hemos dado asignaturas sin ningún libro. Y no por eso no hemos aprendido. No, hemos estudiado en la biblioteca. Hemos ido a la biblioteca a leer Se y a nos ha tomar recomendado notas, este claro. libro, aquel, pero... Y ahora con pero los el profesor medios no ha tenido ningún tecnológicos libro que hay, vamos. encima de la mesa. Yo todavía prefiero el papel. Pero perdona, Pablo, que te he cortado. No, bueno, quizá a nivel de secundaria es verdad que es un poco complicado, porque es verdad que necesitan un poco más de guía, pero sí que se podría... Es que a lo mejor habría que empezar a enseñar a A los enseñar chavales con de- otras o a, vías. a las chavalas desde esa edad, para que también luego cuando lleguen a la universidad no se encuentren las sorpresas Sí. que nos hemos Pero encontrado otros. Jesús, y perdona Pablo que te corte, vuelvo a lo que he dicho antes, la rigidez legal, la tensión que el sistema genera, porque esto es lo que hay, y esto en general es a lo que ustedes se tienen que acoger, los tiempos marcados tan tasados, hace recordar a veces que con menos medios, con menos conocimiento, con menos recursos, un maestro que enseñaba historia en los años 30 o en los años 20, tenía más capacidad de poder transmitir esa energía y esa libertad de cátedra para transmitir la materia que ahora con la cantidad de recursos, medios, no solo tecnológicos, de todo tipo, que estamos sujetos a una regulación legal que rompe de base lo que es la libertad de cátedra de la enseñanza. Por lo menos en mi opinión. Ya, pero Pablo, sin embargo, decía que al reservaros vosotros la posibilidad de poder obviar aquellos temas... Pero es que las leyes paliáis, en ¿no? el tiempo, Paliáis. si en este aspecto la Ley General del Estado del 70 era el final heredero de la dictadura, es verdad que su desarrollo durante los 80, que después se moderniza con la LOSE en los 90, sí tuvo un éxito positivo. Porque estamos hablando de una ley con una estructura, es verdad, antigua, de final de la dictadura, pero con unos maestros y unos docentes modernos, con una mentalidad mucho más moderna. Y esa ley, y la LOSE, sí mantuvieron una mayor libertad de cátedra y soltura para el docente. Ahora mismo, en los momentos en los que estamos, el traje está ya hecho. El traje ya está hecho. Por eso huele tanto. Por eso yo apesta, por eso apesta. Claro, yo porque es que, puedo- perdona, Sí, perdona, no, tranquilo. por eso apesta. Porque ¿dónde queda? O sea, vamos a ver que un texto oficial, impuesto, que no es fruto de la investigación, sino del oportunismo político, se imponga por encima de la deontología profesional de un docente, me parece una auténtica monstruosidad. ¿Quién debería hacer la ley? Sería la pregunta. Vamos a ver, es que hay lo siguiente, o sea, vosotros sois profesionales de la historia, ahí en nada. Vosotros tenéis que investigar y leer y beber de cientos de fuentes distintas para elaborar lo que pudo ser. Y eso se transmite al alumno mucho mejor fuera de los libros de texto oficiales. Y eso es de lógica y de sentido. Bueno, yo os quiero decir una cosa, ahondando en lo que he dicho antes, sobre los textos, porque a veces también somos criminales con los textos. Hay de todo. O yo creo que hay de todo, y vosotros como profesionales
lo sabéis mejor que uno. En lo que fue el curso de orientación universitaria, el COU, que yo tuve que hacerlo en aquellos años, a mí me da clase de historia en el Alfonso X el Sabio en Murcia, un profesor de historia, que no sé siquiera si vive, era un hombre ya mayor en aquellos años, y os puedo decir que recogiendo la ley del 70, la ley de educación del 70, nos dio clase durante todo un año sin ningún libro. Pero además sin ninguna referencia a ningún libro. Y yo os puedo decir que yo aprendí historia como no había aprendido en mi vida durante el bachiller. Quiero decir, la historia se puede enseñar de forma libre, y si en el franquismo, o en el final, o en el tardo franquismo, ya se podía hacer ese tipo, o se llegó a hacer ese tipo de enseñanza, no en todas partes, por supuesto. Aquel hombre lo hizo porque seguramente se atrevió a hacerlo y chimpún. Y era un hombre ya mayor, no era ningún chaval joven que estuviera, digamos, en una línea ideológica rompedora de la época. Era una persona ya mayor, y yo creo que es más bien un hombre moderado en el aspecto político. Es que yo a veces pienso, es que realmente tenemos que estar sujetos al libro de texto me refiero. No, evidentemente no, pero en cierta manera el que problema un poquito, pero no sé por qué. No es por nosotros. Al final, no, pero tú olvídate de lo que te dice la ley, porque claro. No, ya la ley la dejo ya en un segundo plano. El discente, si hablamos en un plano universitario, ha alcanzado cierta madurez mental y por tanto, y autónoma como persona, y por tanto tú puedes jugar con él a la hora de que se gestione. Estos son los contenidos, estos son los libros si usted quiere, si no los busca en la biblioteca, y se va elaborando usted los materiales. Yo voy haciendo unas pequeñas aclaraciones en clase y se acabó. No, pero un discente de un primero de la ESO al final necesita una pequeña guía, que como decía Pablo, o se la damos en un libro de texto o se la damos en unos apuntes elaborados, a partir de los cuales luego vamos complementando con más materiales, no solo digitales, sino una moneda. Mi mujer, que también es profesora, Silvia, en el Luis Manzanares este año, y compañera de Pablo, pues oye, y estamos hablando de Amadeo, estamos hablando del sexenio democrático revolucionario, hasta ahí se debate. ¿Hay alguna moneda aquí que nos pueda servir de ejemplo para que la gente toque lo que es en la época? Porque una moneda, a partir de una moneda tú puedes explicar la época. Lo que pone en el canto, los conceptos de soberanía que pone en el canto, quién aparece en el anverso de la moneda, el reverso, tú puedes explicar el escudo, la fecha, o sea, ¿por qué es de plata y no es de cobre? Es decir, tú ahí tienes un juego. ¿Por qué las monedas mal llamadas del tío sentado, pues no es otra cosa que las repúblicas recostadas entre los Pirineos y Gibraltar, ponen esa efigie? Con eso también se hace historia. Y efectivamente los profesores de historia y las profesoras utilizan esos recursos, pero es verdad que el discente necesita una pequeña guía porque si no se perdería. Pablo. Yo lo que pienso en ocasiones es que las programaciones son excesivamente largas. No, yo de las programaciones no he hablado del texto. Ya, bueno, pero sí, pero es verdad que, del texto. Venga, decir, no se me En mi experiencia al principio, cuando empecé a trabajar, yo me agarraba mucho más al libro. Quiero decir, la inseguridad lo que hacía es que yo con el libro encontraba como un refugio. Lo que con el tiempo yo me he dado cuenta que eso me empobreció. Me empobreció en mi labor como docente y me empobreció en mi conocimiento. Entonces, me alegro de escuchar lo que dice Miguel, porque es verdad que nosotros tenemos que ser un poco historiadores, buscar nosotros para poder enseñar a otros. Porque ahí es donde nosotros nos daremos cuenta que lo que enseñamos lo tenemos que poner en duda. Quiero decir, investigando, por ejemplo, o otro tipo de cuestiones. Porque si no, lo que va a pasar, o lo que puede pasar, es que el texto nos invada porque nos dé seguridad y hagamos algo plano. Tan plano que al alumno ni le va a interesar, ni posiblemente a nosotros nos va a divertir y no vamos a disfrutar en esa Veo que sin querer queriendo me vais dando la razón, de lo cual me alegro. Yo quiero preguntar a los dos, a los dos quiero hacer una pregunta concreta. ¿Creéis que, en la ley, me parece que era la 11? La actual. ¿Te refieres a la actual? La 11, no, la actual
Es la LOE, ¿no? Perdón, Sí, la la ONCE, LOE, ¿no? el 11. LONCE. O te retomas a la No, LOE. yo creo que fue la LOE. Lo que pasa La es de que la 2006, LONCE... la de mayo, 3 de mayo de La 2006. de Aznar yo creo que Ah, fue... no, la Ley de Calidad de la Enseñanza, aquella que Esperanza Aguirre intentó sacar adelante, puede Sí, ser. pero no llegó a sacarla. Exacto, la non nata. No, la no, non no. nata. No. Yo creo que es la que está ahora en este momento, pero que la de Zapatero, que sabes que derogó a su vez la anterior que había, Matizó la LOSE. matizó, efectivamente. Entonces, este tema que voy a comentar no llegó a tocarse, que es el famoso porcentaje de los contenidos. No, eso no sabe, eso no se Eso no se llegó a tocar. La pregunta que yo quiero hacer, ¿creéis vosotros que al establecerse en su momento, y no ha cambiado, el famoso 55-65, depende de si hay lenguas cooficiales o no las hay, O y tal, el 155. tantos por cientos, ¿no? De perdón. No hablamos de elementos artículos, comunes perdón. y luego elementos propiamente de la comunidad autónoma y tal. Que es una manera de darle la libertad a las comunidades autónomas para que aporten, digamos, temas muy concretos dentro de ese temario. Pero al hacer eso, están abriendo la puerta a que efectivamente se cometan los disparates que estamos comentando. Y la pregunta es, sabemos todos que la Inspección General del Estado tiene unas competencias. Que yo sepa, vosotros sois profesionales, yo no he encontrado ninguna referencia de que haya intervenido en este tipo de cuestiones. ¿Es así o no es así? Yo tampoco tengo referencia, pero cargarle, en este caso, digamos, la carga El exclusivamente, iba a decir el muerto, a la inspección educativa, que tiene... Yo hace tiempo hablando con una inspectora, la inspectora de mi centro, los inspectores tienen un papel clave, porque ellos son los que vienen a ver cómo se está desarrollando en los centros el trabajo de la ley para, en este caso, detectar qué necesidades hay, qué cosas se deben hacer mejor e incluso qué carencias hay y que la norma debería reformarse para que fuera mejor. O sea, ellos tienen un papel clave en ese aspecto porque son los intermediarios entre el trabajador docente y los políticos, que son los que elaboran las leyes. Entonces, como correa de transmisión o como engranaje clave de toda esta maquinaria, yo a ellos sí les doy un papel fundamental. Otra cosa es hasta dónde ejerce cada uno ese papel, esa autoridad, esa potestas que tiene por el oficio. Y evidentemente, igual que en los años 20, 30, que había muchos menos inspectores que ahora, eran fundamentales para el Ministerio de Educación, y más de un inspector fue la clave de las reformas, no solo de la República, sino la de los años 20, a la hora de mejorar lo que era la enseñanza. Yo creo que ellos, que deben y están para escucharnos en que la ley puede mejorarse, porque la práctica te dice si la ley va mejor o peor, en este aspecto ellos deberían seguir recogiendo o recoger más a fondo todas esas demandas que los profesionales hacen en el ejercicio diario de la profesión, para que eso luego se convirtiera en realidad en una ley. Porque antes lo he dicho así al micrófono cuando estábamos hablando todos, y al hilo de lo que decía Miguel Galindo, la ley, ¿quién la tiene que hacer? ¿El político o el profesional? Yo lo tengo claro. El profesional tiene que estar en la parte técnica y el político tiene evidentemente una responsabilidad. Y normalmente que es, ninguna ley se hace sin la presencia de profesionales. Yo creo que Otra el cosa es que profesional... después no estés de acuerdo con los profesionales que hay. Es que casi siempre el profesional que conoce el hecho a fondo por el ejercicio del oficio, evidentemente muchas veces transmite cuestiones que el político no está de acuerdo 100%. Cierto, pero si hablamos de la LONCE, es cierto que yo creo que al mundo educativo no nos llegó esa necesidad o ese sentirnos escuchados por parte de aquellos que confeccionaron la ley. Quiero decir, por lo menos a mí no me llegó. No, si yo lo que he dicho es que las leyes se hacen normalmente contando
con el asesoramiento de profesionales. Otra cosa es que el asesoramiento sea correcto, otra cosa es que estemos de acuerdo con que los asesores... O simbólico. O simbólico, es verdad, pero... Una palabra últimamente muy utilizada. Por obligación tiene que hacerse en base a criterios técnicos también, porque si no sería... O profesionales a veces que firmen salen, lo que le pongan por es verdad delante. que a veces salen churrón muy grandes, ciertamente. Y en materia educativa... Que En todos España pues, disfrutamos. llevamos muchos años de Figuraros- torpeza en torpeza. Figuraros que la historia es una de las pocas materias, por no decir la única, que genera controversia hasta tomando un café, pero en la educación. Nadie se plantea que la matemática puede ser manipulada en función de los intereses del que la elabora la norma y los aplica. Nadie se plantea que el griego o el latín pudiera generar esa conflictividad o ese debate como el que genera Sí aquí. hubo reducción de horas de filosofía. Que eso Claro, también es claro, otra por ejemplo, materia. efectivamente. Por ejemplo. Pero cómo la historia, por ese hecho subjetivo y esa transmisión, porque la historia lleva implícitos valores, lleva implícito un modo de vida, lleva una concepción de lo que debe ser un Estado, un territorio o la convivencia de una sociedad, ¿cómo puede generar este tipo de debates con niños pequeños? Y estamos hablando de momento en secundaria. No nos hemos ido un poco más atrás en las ciencias sociales, que además hoy en día están muy... yo tengo amigos del mundo de la universidad en la didáctica de las ciencias sociales, que ahora es un área de conocimiento que están pegando muy fuerte, se está debatiendo mucho. Y yo en este aspecto creo que deberíamos tomar en serio este tema, porque, vuelvo a repetir, queremos construir ciudadanos, no queremos construir autómatas. Bien, tenemos 5 minutos para llegar al descanso, después tenemos tiempo más que de sobra, pero esto último que acaba de Es decir que Laureano... tengo algo muy yo- interesante. Venga, pues dilo, pero esto último que acaba de decir Laureano yo creo que... es Tengo muy- algo muy interesante sobre lo que acaba de decir, y es mi experiencia de tío de calle, de Juan Patique, ¿eh? Y lo tengo a través de mis nietos mayores. Uno está en secundaria, quizás que lo conozcas tú, otro está ya en el último año de instituto y a punto de entrar en la universidad. Entonces, yo observo la diferencia para bien, y va en beneficio de los profesionales, de los que estáis en esto, la enorme diferencia de cómo aprendí yo las cosas, a cómo me las enseñaron, a cómo hoy las aprenden ellos. Pongo un solo punto. El famoso vivan las cadenas de los seguidores de Fernando VII. O sea, cómo nos vendieron a los de nuestra generación, aquella dictadura, aquello fue una épica impresionante del pueblo español, contra el invasor francés y todo aquello, que no, claro, fue el imperialismo franquista. Aquello no lo vendieron como, vamos, una heroicidad, Sí, una sí, épica, es verdad, una eso es cierto, maravilla. pero no hubo ni un solo texto que dejara bien a Fernando VII. Perdóname, ni uno, sí, ni siquiera en el franquismo. pero cuando precisamente fue la elección del oscurantismo frente a la Ilustración. Sí, es verdad, ¿Eh? pero a Fernando Y VII no lo fue- dejaba bien y- nadie. Vale, pero fue ni siquiera lo suyo. Pero fue todo lo contrario. O sea, fue una derrota cultural del pueblo español que todavía estamos pagando. Sin embargo, esa enseñanza que nosotros la recibimos así, hoy mi nieta, la mayor, en el instituto ya le dicen que no. Ya dicen que aquello fue una derrota cultural, que aquello que aquello fue un desastre, que mandan a un hombre al famoso Pepe Botella, que no era Pepe Botella, porque además era Temio, empezamos por una falsedad. O sea, que aquello fue lo que fue. Aquello fue lo que fue. Y esa es la diferencia que yo veo desde entonces acá. Han tenido que pasar demasiados años, quizás se tenía que haber hecho antes, pero bueno, se ha corregido. Y yo quiero creer que muchas de aquellas cosas que nosotros aprendimos mal aprendidas, más bien desaprendidas, porque ahora pues nuestros nietos estén aprendiendo una historia más cercana a la verdad. Bueno, pues el que quiere intervenir y cerramos esta primera ronda, que lo haga. Hombre, yo a veces, aparte de enseñar bien la historia, a veces yo la sensación es que con que les guste, yo muchas veces también me estoy contento, ¿no? Pero me alegro de escuchar eso porque sí, yo creo que profesionalmente nosotros, o por lo menos yo lo intento, abrir en ellos la posibilidad de que aprendan, pues incluso que aprendan ellos mismos y tampoco dando por hecho nada.
Quiero decir, igual que a ti te enseñaba Fernando VII, quizás eso era una verdad absoluta, cuando yo enseño también intento transmitir que lo que yo digo también es interpretable, ¿no? Que quizás esa sea la gran variación. O por lo menos la variación que a mí me llega de lo que tú me dices. Porque posiblemente tu nieta, ella misma, luego podrá leer y sacará su propia conclusión, pero no está atada a que haya una verdad única que es la que te construye, digamos, la identidad, sino que... Bueno, pues ahora enseguida volvemos, vamos a hacer una pequeña pausa de 2-3 minutos como mucho y entraremos con esto último que estabais diciendo, que ya empieza a ser extraordinariamente interesante, la diferencia entre aquella historia que estudiábamos de memoria y no había que hacer mayor esfuerzo intelectual, sino que el repetitivo, y esta historia que desde hace unos años ya se cuenta de una manera diferente, con otros métodos, con otros conocimientos y si cabe de una manera bastante más científica que la que había en aquellos años. Volvemos enseguida. Pues aquí está esta sintonía que nos han puesto los amigos de la radio, de Todo están los libros, aquel programa de Fernando Sánchez Dragó, del mismo título, que por cierto le pidió a Jesús Monarriz, que es un poeta español, y además director y presidente de una de las grandes editoriales españolas, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, y al cantante Luis Eduardo Aude, que compusiera esta canción para el programa de Sánchez Dragó, Todo está en los libros. Efectivamente, pues si no todo, casi todo está en los libros. Bien, yo he tenido aquí guardado un texto que lo guardo como oro en paño, no es mío, era de mi padre, y lo voy a sacar, lo voy a poner encima de la mesa, la nueva enciclopedia escolar, grado tercero, editada por hijos de Santiago Rodríguez Burgos. Es de 1941, situémonos, a 2 años vista de finalizada la contienda civil. Mi padre podría tener 13 o 14 años como mucho en ese momento. Aquí en este libro iba todo: religión, química, física, matemática, gramática, todo, absolutamente todo. Y la última parte, la parte de historia, qué casualidad, me ha salido Fernando VII, pero no era lo que iba buscando. El otro día me impresionó, releyéndolo, porque lo tengo en mi casa como oro, lo guardo como oro en paño. En ese momento, en el año 41, toda la historia moderna de España se circunscribe a página y media. La derrota del Frente Popular, el 13 de julio de 1936, se cuenta vilmente asesinado José Calvo Sotelo, y eso da lugar al alzamiento nacional. Y una vez que termina la guerra, comienza, además en negrita, el movimiento nacional. Y esto se explica en una paginita y media paginita en la que se habla del gobierno nacional y el final. Y además es el final con el que termina el libro. Y ojo, vosotros que sois historiadores, situaros, si queréis, en esa época, en el año 41, claro, ¿no? Dice, recordando palabras de un pensador, termina el libro, diremos que, y ahora ya entrecomillado, la historia abate las pretensiones de los impacientes y sostiene las largas esperanzas de los que tienen fe en el progreso de la humanidad y en los inescrutables designios de la providencia. Parece Rajoy. Poca importancia le da la historia, ¿no? Ese era el final a su del libro y de una historia moderna. Es verdad que solamente tenía 2 años. En ese a Raras le daba más importancia a su historia de la guerra civil. Y lo he guardado siempre porque además es un libro que a mí se puede releer porque hay cosas muy interesantes, no en la parte de la historia, pero moral y cívica, por ejemplo. Pero era la forma de enseñar y la forma de aprender de aquella época. Y yo que condicionada por el Estado. Evidentemente. Claro, por eso lo he puesto sobre la mesa, para que se vea lo que era el condicionamiento de la historia. Pero, y que hoy yo creo que felizmente está superado. Es curioso, eso, ¿no? Isidoro, es curioso. Los que habemos aquí, bueno, algunos más que otros, hemos vivido, si no esa, la siguiente edición. Hombre, nosotros ya fuimos de Salustio a Alvarado. Esta es la anterior. Efectivamente. Esta es la anterior. Pero hemos conocido digamos, el mismo esquema, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y sin embargo, yo quiero pensar que las generaciones que provienen de aquella etapa, de aquella época, no han salido tan adoctrinadas, fíjate.
Ese es mi criterio. Y mira que nos adoctrinaron, o por lo menos lo intentaron, indiscutiblemente. Y yo creo que me adhiero a lo que decía Pablo antes. Tú puedes decir lo que quieras, que el que tienes enfrente se va a quedar con la parte que a él le interese. Y eso dice mucho de la de la calidad, por así decirlo, de los alumnos. Estamos viviendo en este momento, es decir, mi hermano, yo, tú menos, pero vamos, hemos vivido una época de posguerra, más o menos, en donde el adoctrinamiento fue brutal, porque fue brutal. Todos os acordáis de cuando se tenía que cantar al entrar en clase con el brazo en alto y muchísimas cosas más. Y éramos niños realmente. Y sin embargo, pues, en fin, yo no creo que yo haya salido influenciado de esa educación, y mi hermano tampoco, y tú tampoco. Estamos aquí tres. Vosotros no vivisteis, no puedo decir, no vivisteis esa época. Ellos ya pertenecen a otra generación. Yo soy del año de la Constitución, o sea que... Pero sí que es verdad que hasta mediados de principios de los 70 aproximadamente, con la ley del 70 que hablaba Laureano al principio del programa, pues tanto en los centros públicos como privados, pues el adoctrinamiento era grande, porque ya no solamente era el cántico del cara al sol, que podía ser algo simbólico al inicio de la clase, es que era todo. O al final de la clase. Era eso, era la página y media. Esto que yo acabo de leer, era porque eso. podría haber sacado más citas del libro. No. Podría haber sacado más citas. Perdóname, pero te ha quedado una cita que a la otra que ha hecho la deja en paños menores. A ver. Y la cita es la siguiente, y abro una nueva dimensión en lo que estamos hablando. En su primera página, Hombre, el con Nihil, licencia claro, el eclesiástica. Nihil, ostras, lo lleva, sí, he ido a decirlo, pero se me ha Con se me ha licencia olvidado. El eclesiástica. visto bueno. Claro. O sea, la Iglesia tenía un poder absoluto para manipular la historia y la no historia. Se recuperó ese poder, en parte en el periodo anterior, con la República. Se había matizado, vamos a ver, en este aspecto no se quita de su digamos, capacidad de desarrollo de espiritual, pero sí se le quita algo que corresponde al aspecto más laico, al aspecto más civil, fuera de lo que es lo espiritual, que es la docencia. No obstante, no se cerraron los colegios de titularidad eclesiástica, sino que se estableció donde debía estar cada una de las partes. Otra cosa es cómo se lo toma la parte que pierde ese trozo de poder que en ese momento se lo están reclamando. En relación a la Ley General del 70, la historia siempre mantiene unas evoluciones que luego las leyes las recogen. Y en relación a la Ley General del 70, cuando se matiza de manera, en gran parte, con la LOCSE en el 90, sobre todo en ese aspecto recoge algo que decía antes Jesús. Empezamos a hacer las matizaciones territoriales. Empezamos a matizar dónde está la capacidad del Estado para establecer la historia nacional o la historia del país y qué parte le corresponde a la autonomía para transmitir sus conocimientos regionales de historia, o sus hechos regionales de historia. El famoso, como decía, 55-45 si tiene lengua propia y el 65-35 si no la tenía. En este grupo estaría la región de Murcia. Pero a ello añado otro aspecto más, que va ligado también a esa nueva ley educativa, la de la LOSE, que es la historia local, que es tal vez la historia más fácil desde el punto de vista para enganchar a los alumnos, porque la ven, es la más tangible para ellos, pero la más cercana. Pero a la misma vez es la más olvidada. Con esto no quiero hacer... Olvidada en el sentido de que no solo de sus vecinos corresponde dar cuerpo a la historia local, sino también que las instituciones ayuden a ello. No solo a los profesionales de la historia les corresponde, sino que haya también una, como diría yo, ¿cómo se dice en la palabra? Proactividad
por parte de las instituciones públicas en ayudar al fomento de esa historia local. Creo que la historia local probablemente sea la que menos se pueda matizar, creo que la que en teoría se puede manipular menos, en mi opinión, pero a la misma vez es la más olvidada y por tanto estamos por parte de las instituciones locales, que aquí tendrían un gran papel de influencia frente a las instituciones superiores regionales o estatales, a la hora de imprimir también en sus conciudadanos cierta conciencia de por qué estamos aquí, de dónde venimos, lo básico, hacia dónde vamos y qué ha sucedido donde nos movemos. Porque si hay un hecho importante para transmitir historia y que se convierte en un problema cuando una sociedad no lo recoge, es que no hay nada peor que un pueblo, que un territorio no conozca de dónde viene, o por lo menos se le prive de la oportunidad de conocerlo, cuando en sí mismo hay hechos que dicen. Bueno, pues esto es muy interesante. ¿Cómo podríamos enseñar la historia local? Por supuesto le correspondería a los municipios, Sí, pero... Pablo a lo mejor sabe algo de eso. Es muy interesante, además yo lo que Pues aquí se considero... ha hecho algo de eso. Aquí en el instituto se ha hecho algo. Se trajo a Antonio Zapata. Sí, en el Luis Manzanares, por ejemplo, nosotros hemos traído, por ejemplo, Antonio Zapata ha venido en varias ocasiones, una para hablar de Ramón Franco y la segunda para hablar de Galindo y de otra persona, No sé. no me acuerdo el nombre, De Fajardo. de Fajardo. De Fajardo. exactamente. Que mi nieto Do- alucinó. Sí, sí, Dos fueron dos pilotos. conferencias, la verdad que... Alucinó los cuando alumnos- vio que su bisabuelo estaba. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, igual que Zapata, también hemos hecho, bueno, otras cosas. Yo, por ejemplo, siempre intento hacer la referencia local, pero conectada a lo nacional, evidentemente, en el grado de lo que yo conozco. Porque es verdad que la historia local nos ayuda a saber que lo que pasa a nivel nacional e internacional, quiero decir, en el mundo, no está desconectado de lo que podía haber pasado o por lo que puede pasar aquí, ¿no? Yo a veces, en broma, les digo a los alumnos que aquí en Torre Pacheco nunca pasa nada, ¿no? Es como aquí nunca ha pasado nada, nunca pasa nada, y esto es como una isla independiente, que no es que se piense por ser Torre Pacheco, sino que en otros sitios pues pensarán lo mismo, ¿no? Quiero decir, aquí nunca pasa nada. Si nosotros podemos hacer ver que sus familiares, sus abuelos, gente cercana, ha tenido una identidad en la historia, no siempre esa que vemos en los libros más de relumbrón, De o más reyes, nacionales, o de reyes, generales. etcétera, etcétera. Entonces ellos parece que le encuentran un componente emocional que nosotros podemos aprovechar para enseñarles lo nacional, ¿no? Entonces yo en eso estoy muy de acuerdo, en que la historia local es una base fundamental para poder... Nosotros, por ejemplo, otra cosa que hacemos es pedir entrevistas históricas. Segundo bachillerato, durante varios años, hemos pedido pues a personas de cierta edad pues que le hagan preguntas sobre la posguerra, la guerra civil, alimentación, sexo, educación, es decir, para que ellos además puedan vincular con generaciones anteriores y que vean que la historia no es solamente una cosa del texto, sino que también es una cosa real, ¿no? O Tangible, tangible, aunque ¿no? no se, Pues oye, se que pueda cunda. tocar. Vamos a ser claros. Que cunda porque ese es un material muy poco manipulable. No. Puede ser opinable. Sí. No Pero- vaya a ser... pero en la poco última media hora manipulable. ya procuramos ser muy prácticos. Ya Vamos- procuramos vamos ser al muy grano, prácticos, vamos al porque grano. si no, el programa se nos va de las manos, por lo menos a nivel abstracto, a nivel teórico. En realidad, ¿qué es la historia? Has dicho práctica. Sí, no, pero que en realidad, ¿qué es la historia? Porque La pregunta... es verdad que cada uno la cuenta según su leal saber y entender, y hasta puede estar convencido de que la cuenta muy bien y muy objetivamente. Pero después el que la lee puede no estar de acuerdo con nada de lo que esté leyendo o con gran parte de lo que esté leyendo. En la época en que esto era lo que había y punto, que incluso pudo pasar hasta en la época de la República, pero hay que situarse también en la época, en la Segunda República, en los métodos de la época. Yo soy de los que está convencido que la Segunda República pudo ser el empujón Modernizador. De de España, modernización. que no tuvo. En definitiva, es que es muy difícil enseñar en libertad, ¿verdad? Sí. Lo más cómodo es enseñar desde parámetros ya preconcebidos
Hombre, si me lo y dan, dados. si me lo dan todo hecho y me hacen el traje, yo solo soy, íbamos a decir, transmisor. sí, bueno, esa sería la palabra eufemística, y iba a decir un loro. No, sí, Al efectivamente. servicio del sistema. Serías un montador de un puzzle. La voz de su amo, como En era definitiva. la marca de Es aquel. decir, Porque te aprenderse están dando- de memoria la lista de los reyes godos Sí, era eso. lo más sencillo. Sí, claro. Explicar la historia desde la perspectiva de los grandes personajes, y al final, como decía Thomas Carlyle, la historia no es sino la biografía de los grandes personajes, es relativamente sencillo. Explicar la historia desde una perspectiva empírica, desde una perspectiva racional, desde una perspectiva objetiva, desde una perspectiva que no sea meramente biográfica, realmente tiene que ser complicado, ¿no? Sí, y yo, por lo que he dicho antes del contenido emocional, creo que tampoco hay que abusar. Pero es que cuando ese hablamos siempre, de ese educación. siempre será inevitable. Incluso el profesor de matemáticas no puede prescindir del aspecto psicológico, del aspecto Exactamente, emocional. sí, Claro, sí. evidentemente. La inteligencia emocional forma parte del decir, ser humano. Que yo mi pretensión es ser objetivo, sí, evidentemente, pero yo sé que objetivo al 100% no lo puedo ser. Como ser humano, yo tengo mi ideología, tengo mi pensamiento. Lo que yo sí intento diferenciar muy bien es aquellas cosas que, por ejemplo, yo entiendo que son mías personales, cuando yo a lo mejor digo, mira, esto posiblemente es más una opinión mía que algo generalizado o que historiográficamente se diga. Intento hacer esa diferenciación para que ellos vean que eso es mi opinión. No sé si... Sí, sí, Vamos sí. a ver, pero en Y eso definitiva- es, pero en definitiva- y eso es, Claro. Y ser Entonces, honesto, habla. eso es ser honesto. y eso Claro, efectivamente claro. es Es lo- como- a lo que yo me refería al principio, que es la honestidad que yo, de alguna manera, le doy a los profesionales de la enseñanza. En general, siempre habrá evidentemente alguna excepción, pero en general es así. Lo que creo que no es admisible, y hemos tenido constancia de algunos profesionales que sí que lo están haciendo, es cuando realmente no hacen lo que tú estás diciendo, sino que conscientemente de que están dando a conocer unos contenidos que son realmente falsos, están digamos, en ese perímetro y no se salen de él. Eso para mí es falsificar la historia y utilizar para ideologizar a la gente, a los alumnos, simplemente por el hecho de que tú estás pensando de otra manera. Entonces, ahí es donde en esa línea vosotros tenéis una responsabilidad enorme. Bueno, pues recojo lo que estás diciendo y pregunto a cualquiera de los dos, el que quiera. Tenemos 17 comunidades autónomas, más 2 ciudades autónomas. Estamos contando 17 historias de España diferentes. 19. ¿O 19? 19. Yo tengo aquí un dato. En el hecho global, no. Tengo el un hecho dato de territorial, sí. el presidente, no lo voy a nombrar, el presidente de una gran editorial que se manifestaba en una entrevista diciendo, primero, que nos está costando muchísimo más caro que a cualquier otro país la edición de los libros de texto, porque cada vez que se meten en máquina hacen una tirada para la región número 1, paran máquinas, cambian planchas y hacen para la región número 2 y así hasta la 17. Eso es un problema. Pero es que el segundo problema es que se ha dado el caso, y además hay ejemplos, no voy a entrar en detalles porque no merece la pena, hay muchísimos, pero hay concretamente uno que me llamó muchísimo la atención, misma editorial, mismo libro de texto, mismo curso, y en las páginas que iban destinadas a determinados temas referidos a una comunidad autónoma, en la comunidad autónoma A decía esto y en la B decía lo contrario. Y eso es una barbaridad. Se ha remediado porque los mismos profesores pusieron una denuncia y entonces han tenido que retirar el libro. Hombre. Pero reconoce el presidente de la editorial que fue no influenciado, que fue presionado, hablando en Vamos a plata. ver, tiene sentido, porque al final si no ponemos ejemplos, mucha gente a lo mejor hasta puede apagar la radio. ¿Tiene sentido que la historia de la corona de Aragón se explique de una manera en Aragón
y en Cataluña ocurra que la corona de Aragón no existió? ¿Habéis Eso es lo visto, que está diciendo. Ya lo ¿habéis sé, visto ya lo sé, Va- pero va yo por quiero ahí, que seamos hombre. más prácticos. el famoso mapa que se distribuye en los colegios, en donde aparece corona catalano-aragonesa? Bueno, En pues este sí. caso, porque Cataluña no, No quiere le quedar en un falta segundo plano dentro de lo que es la institución Sí, territorial. sí. Y, ¿Dónde está y- esa corona? Porque yo No, la, conozco. la corona de Aragón Sí. es La el corona de término que Aragón. nos ha quedado. Claro. Pero el condado forma parte de la institución, en este caso los territorios Claro. catalanes. Yo le he añadido Otra un cosa- prefijo. Bien, el prefijo en sí para mí no es el problema. ¿Sabes lo que te quiero decir, Jesús? El problema realmente es cómo transmito eso y qué contenido le doy. A mí el concepto, para mí, no es un problema en tanto en cuanto se queda ahí, en título. Otra cosa es el desarrollo de ese concepto y empiezo yo a introducir ideas que no se corresponden con los hechos objetivos que transmiten los documentos. Textualmente, Claro. entre Pero- comillas. Pero me da igual Claro. que sea Cataluña Textualmente, que entre sea... comillas. Un vídeo en los colegios de ciertas comunidades autónomas. En Aragón lo han suspendido, pero en la vecina no. Y en Valencia, concretamente, es donde se ha denunciado. Sobre el rey Jaime I el Conquistador. Supongo que es conocidísimo. Lo definen como el héroe catalán. No dicen que nació Porque en es Aragón. la máxima expansión del territorio de la corona de Claro, Aragón. es Sí, que Héroe eso es que- catalán. Es supremacía. de hecho, solo faltaba que incluyera el territorio de Murcia, del reino Se de Murcia. hizo en Valencia Efectivamente. la bandera catalana. Toma ya. Eso está escrito en los libros de texto. Vamos a ver, evidentemente, y muchísimas cosas independientemente de las Y aberraciones, muchísimas porque, cosas más. porque son auténticas aberraciones, pero también siendo justo, durante muchísimos años la historia de la corona, ahora se pretende diferenciar entre lo que fue el reino de Aragón y la corona de Aragón, porque cuando queremos buscarle tres pies al gato se los buscamos, pero en fin, digamos al reino de Aragón como una unidad político-administrativa que realmente existió, pero jamás se nos contó que esa unidad político-administrativa gozaba de diversidades y de complejidades. Y efectivamente, Igual- Es que el reino de Murcia. Igual que la corona de Castilla Claro. también Un tenía sus reino. diversidades. Claro. Galicia, por ejemplo, pertenecía a la corona de Castilla, Claro, pero claro. tenía una identidad propia, Claro. pero no solo lingüística ni cultural, sino administrativa. Igual que el reino de Murcia no se suprime hasta el decreto de nueva planta de Felipe V y seguirá de manera nominativa por la organización administrativa, seguirá de manera nominativa, no con esa, digamos, capacidad de gestión propia como sucede con los Austrias, pero sí de manera nominativa. Eso sí podemos plantearlo Oye, pues como una ya que has tergiversación. dicho antes lo de Cataluña, con excepción de Murcia y tal, que Decía Paco Umbral que el mejor profesor de historia es el que enseña a sus alumnos a dudar. claro, pero y el de matemáticas. Eso y es el de- construir ciudadanos, Miguel, lo que hemos estado... Yo me gustaría, Sí, me eso es gustaría no ser preguntaros, autómatas. me gustaría preguntaros a vosotros, bueno, y a los que quieran, pero a vosotros como profesionales de la historia, respecto a eso que has dicho con la excepción de Murcia, algo que yo siempre he tenido. Murcia fue un error del rey Jaime I, el Conquistador, para no quedar mal con su yerno Alfonso X. ¿Pero qué quieres, que opine o que cuente? No, Hombre, yo los quiero- hechos... Yo quiero tan- que usted me opine. Ah, pues, Si usted quiere, claro. ¿Te refieres a que ahora mismo a lo mejor estaríamos hablando en yo- valenciano? pues no lo en sé. vez de- Catalán. No lo sé si necesariamente estaríamos hablando, pero Bueno, de hecho, ni tampoco lo pregunto la importan- caciosamente en el sentido que yo preferiría estar. No, la no, no. la importancia de Murcia radica en un hecho geográfico y en la costa. Castilla no tenía salida al Mediterráneo, Aragón, toda la corona de Aragón había tenido territorio hasta en Atenas, colonias en Atenas, la conocida Neopatria, pero en este caso castellano. Y por tanto lo que se gestiona ahí es un pacto entre reyes. Y entre reyes y un pacto de consanguinidad. Castilla necesita una salida al Mediterráneo, Aragón o la corona del territorio aragonés cuenta con las tropas suficientes para gestionar esa primera ocupación y sobre todo la sublevación posterior, que es realmente el problema que se gestiona a partir de 1266-68, y evidentemente se hace necesario del apoyo militar que Castilla en ese momento no era capaz de llevar a cabo porque estaba centrado en el territorio de la actual Andalucía, ¿de acuerdo? Por tanto necesita un apoyo militar, pero es un acuerdo de pacto.
de un pacto previo, y donde Castilla previamente, a través de Fernando I el Santo, había hecho las gestiones necesarias para que, una vez desaparecido el último de los reyes musulmanes del Reino de Murcia, ese territorio ad hoc pasara inmediatamente a tutela y control de la corona castellana. Bueno, pues también hay gente que no sabe. Famoso rey Lobo, ¿no? Creo que no se sabe, sí. Creo que no. Por ejemplo, Que Jaime tuvo... II de Aragón, el Justo, durante un tiempo no muy grande, Murcia formó parte de la corona de Aragón. Incluso iba a tener una constitución regia otorgada por este rey en la corona de Aragón. Sí, bueno, esto... sí. Bueno, hasta el Tratado de Elche, Torrellas, que es el final y donde se delimitan territorialmente para Aragón lo que le corresponde. Aragón termina reconociendo. Lo que es la Vega Baja pasa a la corona de Aragón. Claro. Pero la colonización de Murcia se hace principalmente con Aragón. Sí. Vayamos a Blanca y vayamos aragoneses, a Barán y allí tendremos herederos de ellos. Aragoneses, Roda es Jerónimo de Roda. Neofrancés, Jerónimo de Roda es quien realmente era del Alto Aragón. Y también con portugueses, porque Pacheco se funda gracias ¿Veis cómo consciente o inconscientemente echáis mano de la historia local para hablar de un hecho superior a lo que iba yo antes? Y perdonad que ella siga rimando en las mi sardina. La historia local es el elemento clave, primero, para hacer la historia agradable a los jóvenes, no solo a las personas adultas. Es el elemento clave a partir del cual podemos construir región y podemos construir Estado, lo que decía Pablo, toda esa conexión de los hechos. Y hay muchas cosas. Quiero decir, es que la calzada romana pasaba por aquí. Claro. Quiero decir, solo por poner un ejemplo. Aquí, preguntémosle a cuántos menores de 45 años, ojo, queda margen de edad, tienen conocimiento. Evidentemente las roturaciones han acabado con ello. Prácticamente creo que quedaba un tramo hasta los años 70-80, todavía queda un tramo de la antigua calzada romana. Santa Cruz. Creo que será el último, claro, porque por prácticamente no tenemos población. Que conozca que había una calzada romana que unía Cartagena, mi padre y yo la hemos con lo que hoy conoceríamos la A7, y que pasaba pegada al Cabezo Gordo, si a alguien le suena a Villaralto, por ahí pasaba cerca, pasaba por Pozo Aledo y seguía dirección a lo que llamaríamos Alicante, la provincia de Alicante y Valencia, paralelo al mar. Probablemente nadie tiene conocimiento de que éramos un territorio, muy poca población, pero éramos un territorio de vilas y éramos un territorio de paso y de presencia. Estoy hablando de romanos, nos hemos ido un poquito en el tiempo, como mínimo unos 2000 años. Y la gente, a nivel local, probablemente tomando un café solo pregunta, y muy pocos tienen constancia de eso. Muy pocos. Nadie se plantea, por ejemplo, el Cabezo Gordo, que es verdad que se fomenta mucho desde el ayuntamiento, puertas abiertas, visitas, el darle todavía un segundo impulso para que la gente tome conciencia de ello en los centros de primaria, en los centros de secundaria. Estamos hablando del segundo yacimiento arqueológico a nivel nacional después de Atapuerca, y probablemente, porque está a menos de la mitad de lo que es la excavación en sí mismo, lo que es toda la cima, aparezcan datos que puedan echarle delante a Atapuerca. No, se le ha echado delante. Sí, con el último reto, sí. Pero es que va a salir más. Entonces, cuando nosotros extrapolamos o traemos estos hechos locales para construir historia y a la misma vez construir conciencia, estamos ganando la batalla de la tergiversación. Estamos ganando la batalla de la manipulación. Y estamos ganando la batalla a la hora de crear personas con criterio propio a la hora de interpretar los hechos, lo que decía Miguel de su nieta, con respecto a las manipulaciones intencionadas, unas otras no, que puedan surgir en los libros de texto de determinada región. Esa es mi opinión. Pues Jesús. Nada, yo creo que estamos ya prácticamente en la recta final. En la recta final. Yo la verdad es que, estoy muy a gusto hoy en la tertulia porque es un tema interesantísimo y sobre todo porque tenemos aquí dos profesionales enormes que... Entiéndasenos. En todos los sentidos. En todos los sentidos, vale.
Y bueno, al final yo creo y confío en que esta situación que estamos padeciendo ahora y que hemos comentado, y la que ha dado lugar, ni más ni menos, aunque con la interrogante de si están manipulados los libros de texto, a la historia en los libros de texto, en que sea digamos, una enfermedad pasajera. Yo reconozco que en este momento existe varios indicios que nos dicen taxativamente que efectivamente hay ese tipo de circunstancias que se están dando. Yo confío, sin embargo, en la profesionalidad de los profesionales de la enseñanza, que sean los que realmente marquen las pautas en el futuro, y este tipo de cuestiones que ahora las estamos padeciendo por causa, digamos, no educativas, sino políticas, meramente políticas, que esto al final sea, como digo, una calentura, y que volvamos a la sensatez y tengamos una historia lo más parecida a la realidad. Yo quiero hacer un inciso y siguen mis compañeros después, en relación a lo que decía Jesús sobre esa calentura que estamos viviendo. Te voy a poner un ejemplo de un territorio nada nacionalista, aunque tenga también a un Blas Infante por ahí, que se llama Andalucía, donde se decía que Antonio Machado se fue a vivir, la editorial la puedo decir, la editorial Anaya, estamos hablando del año 2014, decía que Antonio Machado se fue a vivir a Francia con su familia, al acabar la guerra de España. Pero no dice cuál, ni los hechos de cómo pasa, ni por qué. A lo mejor ellos te lo pueden contar. O Sí, Federico, nosotros te lo podemos contar. Ya, seguro, sí, pero sí, lo he dicho con toda la intención. O de Federico García Lorca, decía ese libro, un libro para educación primaria, enseñanza de las ciencias sociales en educación primaria, decía de Federico García Lorca que murió en la guerra de España cerca de su pueblo. Eso sí es tergiversar la historia en ambos casos. ¿Pero que murió por enfermedad? Y no estamos hablando de un hecho, diarrea. no estamos hablando de un hecho de nacionalismo territorial. Estamos hablando de que el que ha elaborado el libro era consciente, y eso no es que no podemos darle otros matices. A mí no me vale de que, es que como son niños pequeños, tampoco hay que hablarle de hechos tan duros. No, entonces, si usted le está diciendo a un niño con paños calientes que es que se fue a Francia, pues iba de viaje. No, perdona, es que hay unos hechos detrás. Si queremos enseñar historia, hay que contarla. A lo mejor no vamos a todas las señales, pero con algún pelo sí hay que contarla. Es que escritores / historiadores y letrados los ha habido en todas las épocas, no solo ahora. Lo que ocurre es que ahora lo conocemos más, se propaga más, y es quizá de una percepción mayor que entonces, y por lo tanto lo notamos más. Pero efectivamente, como dice Laureano, esto ha ocurrido siempre, de una manera o de otra, y siempre con tendencias. No nos engañemos, pero estómago agradecido lo ha sabido y lo sabrá. Vamos a hacer, y empezamos por ti, Pablo, ya una ronda final de intervención breve, porque nos acercamos al final, y hacemos lo que se llama la reflexión final del programa. Comenzamos contigo, pero además de la reflexión, di lo que fueras a decir. No, si es que yo creo que es la reflexión final lo que iba a decir. Yo creo que la historia como tal tiene que abrir vías, no hacer un único camino, porque si no, en realidad, como decía Miguel, no está generando la duda, que es lo que hace que realmente conozcas, ¿sí? Sin que haya una verdad siempre absoluta, que eso ya sabemos todos, que las construcciones de la historia son muy variadas, muy diferentes. Y además, no solamente el hecho de que cada uno seleccione qué parte de la historia le gusta o en la que quiere, por ejemplo, abundar, eso ya da una señal, ¿no? Quiero decir, o ya es esa posibilidad de seleccionar, ¿no? Entonces, es como... es difícil, pero a veces hay que olvidar ese punto de agarre para poder abrir esas miras. Lo que dice él de la profesionalidad, yo creo que sí, que esa profesionalidad existe en los docentes. También creo que los mitos nacionales, durante mucho tiempo, ¿no?, se han construido en base a cualquier cosa, ¿no?, a lo que podamos agarrar. Y quizás no estemos en época de mitos nacionales,
¿no? Estamos en una época en la cual se están haciendo grandes estructuras políticas, ¿no? Parece que la globalización nos lleva a eso, pero es verdad que esa misma globalización nos lleva a la identidad cada vez más de mi pueblo, de mi zona. En esa tensión creo que también nos encontramos. Y en nuestras manos está intentar resolver esa tensión, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, una historia para abrir miras y con el objetivo de crear ciudadanos. A veces no ciudadanos solamente catalanes ni españoles, sino ciudadanos también de un mundo global en el cual estamos viviendo, ¿no? Esto, no sé que puede sonar muy idealista. No, es una realidad muy, muy palpable. Miguel. La utopía de hoy es la realidad de mañana, Pablo. Bien, yo me quedo con lo de Laureano. O sea, me quedo con lo de Laureano. Yo creo que la historia, además, se está demostrando todos los días, la historia se debe de escribir de abajo a arriba, no de arriba a abajo. De arriba a abajo está claro que la historia viene manipulada, transformada, viene cambiada según intereses o macrointereses. Vienen con los nihil obstat, o bien del gobernante de turno o bien de la iglesia de turno. Pero, sin embargo, la que se construye de abajo para arriba, pues es demasiado cercana como para manipularla. Puede ser opinable, como he dicho antes. Se puede opinar de una misma cosa, se puede opinar de 2 o 3 o 4 formas distintas, pero al final son hechos y son personajes y son estructuras cercanas. Y esa historia ensamblada con la del vecino y con la de la comunidad es como se hace una historia de España o una historia nacional. Nosotros hemos sufrido durante casi medio siglo una historia hecha de arriba a abajo. Y claro, nos ha llegado hecha una auténtica castaña. Y aquí no nos metemos en la influencia de la Iglesia y todo lo que ha manipulado y ha falseado. Que yo me quedo con muchas ganas de tocar Santiago. Pero bueno, dejémoslo ahí. Jesús. Bueno, yo voy a hacer, digamos, sí. Habla. Una reflexión que no es ni más ni menos que lo que me gustaría que sucediera, ¿no? Me gustaría que a través de los dos grandes partidos políticos que hay en España y que se han juntado desde hace muchos años por primera vez, y lo conozco y sé, porque vamos, me gusta el tema y lo estoy siguiendo, en una subcomisión para tratar de llegar a un acuerdo para un pacto nacional de educación, Dios quiera que vea la luz. Que en ese pacto se toquen todo este tipo de cuestiones y que a través de la Dirección General de Cooperación Educativa, que es precisamente uno de sus fines, que trate de coordinar, porque para eso está esa Dirección General, a todas las comunidades autónomas a través de los grandes profesionales que hay en la alta inspección del Estado y que se coordine y que cooperen con las comunidades autónomas, pero que de esa cooperación salga algo que es el tratar de que esa manipulación cese o al menos se minimice. Laureano, minuto y medio porque nos tiene que entrar el informativo y haznos tu reflexión final. Concepto. Yo le voy a hacer la reflexión al concepto. En la educación, que en este caso es institucional, yo defiendo o estoy a favor, frente al interés político del que elabora la ley, el bienestar de la ciudadanía. En este caso, construir ciudadanos del mundo, efectivamente, donde se fomente en la medida de lo posible, pero cada vez más, frente a lo que ha ocurrido, que es cada vez menos, la libertad de cátedra. Yo defiendo eso porque será el momento a través del cual podremos ir recortando los hechos de la manipulación. Y demostrar la confianza en los docentes. Que porque realmente... efectivamente, porque además, si yo voy construyendo ciudadanos en la medida de lo posible, cada vez con más libre pensamiento, serán capaces, cuando lleguen a la madurez temprana o a la adultez, el poder decir no a esos libros y no tragar carros y carretas
para elaborar determinados textos que son poco menos que una vergüenza. No solo para el que lo elabora, sino para el que lo enseña, además, convencido de que lo que está enseñando está bien enseñado. Ese digamos, sería mi resumen. Y vuelvo a arrimar el ascua a mi sardina. La historia local es fundamental. En un municipio como el nuestro, que es tan nuevo, porque tiene menos de 200 años, aunque le falta cada vez menos, muy poca gente conoce los hechos del por qué somos ayuntamiento. Y eso es una pena. Y creo que debería corregirse con el tiempo. Pero no solamente en Torre Pacheco, sino en San Javier, en San Pedro, en Los Alcázares, que es mucho más moderno, etcétera, etcétera. Y yo estoy de acuerdo que habría que fomentar la historia local. Hay una historia de Los Alcázares. Y el que te habla, colabora. Sabe algo del tema. Pero aún así faltaría mayor implicación de las corporaciones locales. Bien, hemos llegado al final. Quiero, cosa que no hacemos nunca, pero creo que por su importancia debo recordarlo, el próximo día 27 de febrero tendremos, que es martes, no miércoles, tenemos que adelantarlo por razones, digamos, profesionales. Tendremos un tema, creo yo que apasionante, los partidos mayoritarios y la política de pactos de Estado, con un interrogante, cómo solucionar problemas como el futuro de las pensiones, un pacto nacional por el agua o el modelo de educación en España, que algo hemos tocado esta tarde, con dos invitados que yo creo que son de excepción. Por un lado, Pedro José Pérez, senador por la región de Murcia, perteneciente al Partido Popular, y Ascensión Ludeña, diputada en la Asamblea Regional de Murcia por el Partido Socialista Obrero Español. Bien, pues esperemos haber podido aclarar algo, haber dado alguna luz con este tema. Hemos contado, eso sí, como siempre, con dos expertos, con dos personas que de esto saben y que además han demostrado que saben y que están en una línea moderna educativa. Y solamente nos queda ya despedirnos, decirles que volveremos el próximo, ahora ya no sé si es martes o miércoles, será el próximo martes, en vez del miércoles, por la razón que has comentado. El próximo martes volveremos con el tema que acabo de exponer. Así que gracias a Pablo, gracias a Laureano, gracias a vosotros, gracias a los hermanos Galindo, como siempre, gracias a Almagro en el control y a Teo, que siempre están ahí atentos a cualquier incidencia, y gracias a ustedes, como siempre, por habernos escuchado, y hasta el próximo martes.